Vamos a iniciar resolviendo las páginas 117 de su libro de español. En este libro, las actividades que se nos plantea requiere de que nosotros utilicemos el conocimiento visto acerca de los elementos del verso en el tema de la poesía. Entonces vamos a leer la primera actividad para poderla resolver. La instrucción nos dice que debemos de leer los dos fragmentos poéticos y resolver los dos puntitos que están debajo de cada uno de los fragmentos. Así que vamos a leer el primero, yo lo voy a leer. Los que se aman, se titula el primer verso, el primer poema, ¿verdad? Caminan, van Tegucigal pasando. Estas calles que exigen pies de plomo, el alma puesta en ropas de trabajo y una que otra mirada insobornable hacia ciertos lugares, ciertos rostros. Este poema es de Rigoberto Paredes y es un poeta hondureño. En el segundo fragmento se titula Tegucigalpa y dice: yo me he enraizado a ti como la hiedra, al árbol secular del bosque espeso, como al sepulcro el descarnado hueso, como el silencio que olvidado medra. Tienes el olor de cumbres y de valles, y sed de altura en tus tortuosas calles, de barro, de granito y caracol. Este poema pertenece a Santiago Flores Ochoa, hondureño también. Okay. Vamos a responder, después de haber leído ambos fragmentos, vamos a resolver el primer punto. Compare los sentimientos y reflexiones que hacen ambos poetas sobre la ciudad de Tegucigalpa. Okay. En el primero nos dice, nos describe cómo es la ciudad, ¿verdad? Y en la otra nos habla del sentimiento que lo atrae hacia la ciudad de Tegucigalpa. Entonces, en base a eso, ¿cómo podemos comparar nosotros los sentimientos? Y ¿qué creen que quiere dar a entender ambos poemas o ambos poetas, perdón, en sus fragmentos? Yo creo que a tratar de describir a Tegucigalpa para que las personas entiendan de que tal vez es bonita o es fea o algo. Muy bien. En sus poemas ellos tratan de describir, así coloquen, en sus poemas ellos describen la ciudad de Tegucigalpa para que el resto de personas amen esta ciudad, de igual manera que ellos. Describen la ciudad de Tegucigalpa para que el resto de personas amen esta ciudad al igual que ellos. ¿Cómo, profesora? Describen a Tegucigalpa, para que el resto de personas amen a esta ciudad al igual que ellos. Ya. ¿Ya lo anotaron? Sí. Sí. Ok, vamos al siguiente punto que dice: compare los componentes del verso en cada fragmento, o sea, cuáles son los componentes, la métrica, el ritmo, la rima,
también, bueno, esos tres componentes. ¿Ustedes creen que en los dos se presenta, hay rima? No. No, ¿verdad? Entonces coloquen ahí. En el segundo se manifiesta mejor la rima, entonces coloquen ahí. Uno de los fragmentos carece de rima o no presenta rima. Recuerden que no todos los poemas van a presentar rima, ¿verdad? Carecen de rima. Vamos a ver, métrica tienen que tener, ¿verdad? Ambos tienen métrica. Pueden colocar ahí, después de que el primero carece de rima, pueden poner que ambos poseen métrica. Y de igual manera ritmo, ¿verdad? Ya. Ok, muy bien. Entonces el punto 2 no lo vamos a hacer. El punto 3 le colocan ahí tarea. Para el punto 3 van a escribir un poema dedicado al lugar donde ustedes viven. ¿Le colocaron tarea al punto 3? Sí, ya. Sí. Okay. El punto 2, recuerden, no lo vamos a hacer. Entonces ahora nos vamos a dirigir a la página 150 de su libro. Esta ya está en la unidad número 6. 150. Ya. Ok. En estas actividades de la página 150 y 151, nosotros tenemos que poner en práctica las licencias poéticas. Recuerdan, ¿verdad? El hiato, la diéresis, la sinalefa, este tipo de elementos. Igual también vamos a utilizar los recursos estilísticos como la metáfora, el símil y otros que se utilizan en la poesía. Entonces vamos a iniciar con la primera actividad en la página 150. Pongan mucha atención. Dice, vuelva a leer el poema de la página anterior, o sea, de la página 149, perdón, que se titula La Sirena, y responda. Entonces yo lo voy a ir leyendo. Ustedes solo pongan atención para que el momento de responder sea más fácil. La Sirena. Dicen que allá, en el fondo del mar, entre corales y arena, habita una sirena, arrullando con su cantar. En noches claras de luna, con candor sus caballos peina. Parece una reina en medio de la bruma. Si una noche de estrellas me tocara naufragar, me iré al fondo del mar y encontrarme con ella. Y en mi loco embeleso, en mi alegría de verla, en su pecho colocaré una perla y en sus labios un beso. Vamos a responder. ¿Qué sentimientos transmite el poema? Amor hacia una sirena. Amor, ¿ok? El sentimiento es amor. Pongan solo amor, porque ese es el sentimiento. Amor. ¿Ya lo colocaron? Sí. Sí. ¿Cómo se reconoce la sinalefa en los versos? Recuerden que la sinalefa es cuando nosotros unimos el sonido, los sonidos vocálicos de cuando una sílaba termine en vocal y las que sigue empieza en vocal. Entonces, ¿cómo lo reconocemos? De esa manera.
Cuando una sílaba, coloquen ahí, cuando una sílaba termina en vocal y la siguiente inicia en vocal o en H. Cuando una sílaba termina en vocal y la siguiente inicia en vocal o en H. Así podemos detectar la sinalefa cuando vemos sílabas que una que termina en vocal y otra que empieza en vocal. Ya. Ok, nos dice el puntito número 3. ¿Cuál y en qué consiste el recurso estilístico que aparece en la segunda estrofa? Ahí se los marca a ustedes. El recurso estilístico que aparece ahí se denomina símil. El símil emplea el verbo parecer o el adverbio así para destacar el parecido de un elemento con otro. Aquí les dice que la sirena parece una reina. Entonces, el símil es utilizar comparaciones. Entonces, ¿cuál y en qué consiste el recurso estilístico que aparece en la segunda estrofa? ¿Cuál es el recurso estilístico? Les acabo de mencionar yo el recurso. Reina. Sí, pero ¿cómo se denomina el recurso? Simil. Símil, muy bien. Entonces, coloquen ahí. Se utiliza el recurso se utiliza el símil como recurso estilístico en el punto número 3 de la primera actividad. Se utiliza el símil como recurso estilístico Ya. y consiste en comparar En este caso se compara a la sirena con una reina, ¿verdad? Y consiste en comparar. Recuerden eso, el símil consiste en comparar, en hacer comparaciones utilizando semejanza, ¿verdad? De quien se está hablando en el poema. ¿Ya lo anotaron? Sí. Se utiliza el símil como recurso estilístico y consiste en comparar. Muy bien, vamos al punto número 2. Dice, complete el cuadro contando las sílabas de cada verso. Aquí, así, vamos a hacer la métrica, ¿verdad? Recuerden que vamos a dividir ese verso en sílabas, pero en este caso nos pide que empleemos una licencia poética, que es la sinalefa. Es decir, ¿qué era la sinalefa? ¿Cuándo hacemos sinalefa? Cuando una sílaba termina, Ajá. cuando una sílaba termina en vocal y la otra empieza con vocal. Excelente, entonces vamos a empezar a dividir normalmente, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuántas sílabas tiene la palabra? 3. 3. 3. Entonces, márquenle ahí, separen. Pongan plecas. Pleca. Ta, pleca. Y va, ¿verdad? Que queda así. Estaban 3 sílabas. No coloquen el número ahorita, solo lleven el conteo. Echado, ¿cuántas sílabas tiene? 3. 3. Pleca, cha, pleca y do, ¿verdad? 3 sílabas. ¿Ya las separaron? Sí. Sí. Ok, yo es una sílaba, en es una sílaba, la es una sílaba. Tierra, ¿cuántas sílabas tiene? 2. 2. Tierra. Recuerden que aquí no nos están pidiendo que utilicemos otra licencia más que solo la sinalefa, ¿verdad? Tierra, tierra. ¿Ok? ¿Cuántas sílabas tiene? Tierra. 3. 2. Vamos a dejar. 3. Recuerden, miren, escuchen, tierra. Pero como no nos piden que utilicemos diéresis, la vamos a dejar como 2. Tierra.
Ok, 2. ¿Ya la separaron? Sí. ¿Cuántas sílabas tienen ahí? Cuenten. 11. 11. 11. Muy bien, 11. Ahora no vamos a poner 11 ahí donde dice gramaticales porque nos falta utilizar la licencia poética de la sinalefa. Entonces vamos a ver. En las primeras, en la última sílaba de la palabra estaba, va, ¿termina en qué? En vocal. Ajá. Y la primer sílaba de echado, ¿en qué empieza? En E. Vocal. En En vocal. vocal. Entonces, va y la vamos a unir como una sola sílaba. Pongan una línea entre A y E para formar una sola sílaba. ¿Lo hicieron? Nos quedan 10 sílabas entonces. Quedan 10, pero todavía falta. Tenemos que seguir revisando. En la última de echado no termina en vocal, pero la siguiente no. Ahora, en yo, ¿en qué termina yo? En vocal. ¿Y en qué empieza? Viene En. con vocal también. Ahí vamos a unir y vamos a formar una sola sílaba. ¿Cuántas sílabas tenemos ahora en total? 9. 9. Entonces ahora sí. Coloquen ahí 9, ahí donde dice gramaticales 9 y se van a la página. Si tiene 9, ¿qué tipo de verso es? Eneasílabo. Okay, coloquen ahí mismo eneasílabo. Y ahí donde dice poéticos van a colocar sinalefa, ¿verdad? Porque utilizamos sinalefa. Perdón. ¿Qué tipo de verso es? Ahí donde dice poéticos, perdón. ¿Qué tipo de verso es? ¿De arte mayor o de arte menor? Mayor. Mayor. Entonces ahí donde dice poéticos van a poner verso de arte mayor. ¿Lo colocaron? Sí. Okay. Donde dicen gramaticales tuvieron que haber colocado 9 y eneasílabo, ¿verdad? Y donde dice poéticos tuvieron que haber colocado verso de arte mayor. Muy bien, entonces vamos al segundo verso. Vamos a separar primero. Dije cuántas sílabas tiene. 2. 2. Sepárenla entonces en una pleca. 2. Muy bien. A es una sola sílaba. Un también es una sola sílaba. Ahora, viejo, ¿cuántas sílabas tiene? 2. 3. Recuerden que 2. no vamos a separar los dictongos, o sea, no vamos a separar las sílabas porque no nos están pidiendo que separemos dictongos, solo la sinalefa. Tiene 2. Silencioso, ¿cuántas sílabas tiene? 4. 4. Silencioso, muy bien. 4. ¿Cuántas sílabas tienen en total? 10. 10. Ahora vamos a aplicar la sinalefa. Vamos a fijarnos bien. La última sílaba de la primera palabra, ¿en qué termina? En vocal. En vocal, muy bien. Termina en la vocal E. Y la primera sílaba que continúa, ¿con qué inicia? Con la vocal A. Entonces vamos a contarla como una sola. Muy bien. Las siguientes no terminan en vocal, ni a excepción de viejo que termina en vocal, pero la siguiente no empieza en vocal, entonces no se aplica sinalefa. Entonces, ¿cuántas sílabas tenemos ahora? 9. 9, pero fíjense en algo. Vamos a ver si se puede. ¿Se fijaron que hay 3 vocales juntas? 3 sílabas que empiezan y terminan en vocales. Por ejemplo, dije, termina en vocal. A inicia con vocal y un también inicia con vocal. ¿Creen que los podemos unir y formar una sola sílaba?
No sé. Vamos a unirla. Sí, Ok, vamos a unirla. Entonces ya no tenemos 9. ¿Cuántos tendríamos? 8. ¿Qué tipo de verso es? Octosílabo. Octasílabo. Y si es octasílabo, ¿a qué arte pertenece? Menor. Ok, entonces ponen al lado verso de arte menor. ¿Ya lo colocaron, arte menor? Sí. Sí. Ok, vamos con el tercer verso. Entre, ¿cuántas sílabas tiene? 2. 2. Él es una sílaba. Filo, ¿cuántas sílabas tiene? 2. 2, muy bien. Y es una sola sílaba. Ya vamos a ver con esa I, ¿verdad? La es una sílaba. Espada, ¿cuántas sílabas tiene? 3. 3. 3, muy bien. Si tienen, ¿cuántas sílabas en total? 8. 8. Muy bien. Profe, Ajá. en entre, 3 termina con vocal y la siguiente empieza con vocal. En filo, lo empieza con vocal. No, en la empieza con termina con vocal y en es empieza con vocal. Ujú. Muy bien, entonces colóquenlo ahí. Lo que dijo su compañero. También pasa, ¿se acuerdan que les acabo de decir que ya vamos a ver con I? Cuando la I va sola, suena como vocal, ¿verdad? Cuando la lleva sola, suena como vocal. Ahí podemos unir, porque hay un sonido vocálico igual. ¿En qué termina filo? ¿En qué termina la última sílaba? En vocal o. Vocal O. Y la Y la que está ahí, suena como I. Entonces ahí también podemos hacer sinalefa, porque recuerden que son los sonidos vocálicos los que vamos a unir. Entonces tendríamos, ¿cuántas sílabas al final? ¿Cuántas tendríamos? 7. 7. 7. Muy bien. Y si tenemos 7, ¿qué tipo de verso es? Heptasílabo. Hectasílabo. Muy bien. ¿Y a qué arte pertenece? Menor. Muy bien, a arte menor. ¿Lo colocaron todos? Sí. ¿Todos lo han colocado? Sí. Muy bien. Vamos a ver en el último verso. De solo es una sola sílaba. Hablar, ¿cuántas sílabas tiene? ¿Cuántas sílabas tiene hablar? 2. 2. Sí es una sola sílaba. Él es una sola sílaba. Poeta. 3. 2. Recuerden que no estamos separando los dictongos. Eso solo sería poeta. Poeta. 2 sílabas. Y calla tiene. 2. 2. Muy bien. Ahora vamos a aplicar sinalefa. De. ¿En qué termina de? Vocal. Ajá. ¿Y en qué Vocal. empieza la siguiente sílaba? Con H. Se puede Pero aplicar. como la H es muda, entonces sí cuenta. Ajá, excelente. Entonces, la sinalefa me dice que yo tengo que unir las sílabas cuando una termina en vocal y la que sí empieza en vocal o en H. Entonces yo ahí puedo aplicar sinalefa y puedo unir D y A en una sola sílaba. Vamos a ver la siguiente. La siguiente sílaba termina en L, entonces no aplica. Sí termina en vocal y él empieza en vocal. ¿Será que podemos aplicar sinalefa? Sí. Sí. Sí, entonces la unimos sí y él. Poeta termina en A, pero calla no empieza en vocal, entonces no aplica. ¿Cuántas tenemos en total entonces? Cuenten.
7. 7, muy bien. Entonces vuelve a ser hectasílabo. Y pertenece también al arte menor. ¿Lo colocaron? ¿Terminaron ese cuadrito, la actividad número 2? Sí. Todos. Sí, ya. Ok, permítanme que se unió Fernando también a la clase y no le había puesto asistencia. Y creo que también se unió Tarín. Ok, ya le voy a colocar asistencia. Vamos entonces a la actividad número 3 porque ya tenemos solo 9 minutitos. Identifique en cada frase los recursos estilísticos, el epíteto, la imagen o el símil. Ok, pongan mucha atención. Epíteto, cuando hablamos de epítetos nos referimos a cuando el escritor utiliza un adjetivo, o sea, una cualidad para para destacarla. Por lo general, la característica resaltada ya está expresada en el sustantivo y suele aparecer antepuesto a él. Por ejemplo, Blancanieves, blanca es una característica del personaje, ¿verdad? Que ella era muy blanca. Blancanieves, frío, hielo, frío. ¿Okay? Esas son características, características o palabras que designan cualidades del sustantivo, que las resaltan. Entonces el epíteto hace eso, utilizar adjetivos. La imagen, se refiere a cuando se establece una relación de igualdad entre un elemento real con otro que al unirse con él se considera irreal. Por ejemplo, blancas que el marfil, más blancas que el marfil. Que compara que ambos objetos son blancas, pero exagera porque no puede parecerse una persona a un marfil, porque es una cosa. Hacen una comparación porque se parecen, pero ahí cambia el sentido de real a irreal, ¿verdad? Y por último, el elemento del símil es la comparación que ya habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Compara los objetos. Vamos a ver, ¿qué elemento se utiliza en el primer verso que dice? La malvada bruja preparó una manzana con veneno. ¿Qué elemento, qué recurso se está utilizando? ¿Epíteto, imagen o símil? Epíteto. Epíteto, excelente. El epíteto, porque nos dice que la bruja era malvada, una característica de ella. Entonces ahí al lado van a poner epíteto. ¿Lo colocaron? Página 150. Sí. Ok, recuerden que el epíteto, grábense eso, el epíteto es una característica. Yo digo cómo es el sustantivo. Okay. En la siguiente, el sol mismo se opaca ante la belleza de la princesa. Imagen. Imagen, excelente, imagen, porque ¿cómo se va a opacar? El sol es algo real y la princesa también existe, ¿verdad? Existe el sol y existe la princesa, pero es imposible que el sol se opaque por la belleza de la princesa. ¿Okay? ¿Ven en ese ejemplo se entiende claramente que es la imagen? Y la última, tan grande era la curiosidad que aguijoneaba como avispa a la esposa. ¿Qué está haciendo ahí el autor, el poeta? Imagen. No. Comparando. Símil. Está comparando, entonces está utilizando el símil, muy bien. Está comparando la forma en que la esposa está atacando al esposo haciéndole preguntas porque tiene curiosidad. Se parece mucho a como cuando una avispa empieza a agujerear, ¿verdad? A picar. Entonces, lo mismo es comparar. ¿Entendieron el epíteto, imagen y símil? Epíteto Sí, ya. muestra una cualidad. Imagen, dos elementos reales unidos por algo que es imposible que suceda. Y símil es una comparación. Muy bien, tenemos 4 minutos todavía. Vamos a la actividad número 4.
Escriba un epíteto para cada sustantivo. Epíteto es un adjetivo, o sea, una cualidad. ¿Entendieron lo que van a hacer? Vamos a ver. Fuego, ¿qué le pueden poner al fuego? ¿Una cualidad del fuego? El fuego es, el ¿Fuego? fuego es muy caliente. Caliente, también le pueden poner ardiente. Les pueden poner ahí caliente o ardiente, cualquiera de las dos. Son una cualidad del fuego. ¿Lo entendí? Vamos con ¿lo colocaron? ¿Colocaron? Sí. Ok, vamos al siguiente. El viento. ¿Qué cualidad le pueden poner? ¿Qué adjetivo le pueden poner al viento? El viento es frío. Viento frío o fresco. Que cualquiera de los dos pueden poner ahí. Frío o fresco. En la tercera palabra, el agua. ¿Qué característica le podemos poner al agua? Es húmeda. ¿Húmeda o qué otra? Transparente, ¿verdad? También. Transparente. La hierba. ¿Qué característica le podemos colocar a la hierba? Es verde. Verde. ¿Qué más? ¿Qué otra le podrían poner? ¿Otra? ¿Cómo? Verde puede ser también. Bueno, verde coloquen. Nieve. ¿Qué características le podemos poner a la nieve? Es blanca. Es blanca, es fría. Muy bien. De cualquiera de esas dos está bien. Pies. A la palabra pies, ¿qué característica le podemos colocar? Ajá. Puede ser un tamaño, ¿verdad? Pies grandes. Grandes. Bien grande. Pies grandes. También pueden ser pies. Pequeño. También una textura. Pies garrasposos. Ajá, también. Noche. A la noche, ¿qué adjetivo le pueden poner? Oscura. Es oscura. Es oscura. Bien. Oscura, muy bien. Al sol, ¿qué característica? Es Es muy brillante. Es brillante. Es Brillante. brillante. ¿Qué otro decía? ¿Qué otra característica mencionaron ahí del sol? caliente. Es brillante, caliente. Caliente también lo Y amarillo. ok. ¿Lo colocaron? Sí. Sí, ya. Sí. Vamos a hacer rapidito el punto número 5, el 6 y el 7 lo vamos a hacer en la próxima clase y luego vamos a iniciar con el siguiente tema, ¿verdad? Entonces, en el punto 5, perdón, de la página 151, nos dice, lea el siguiente texto y subraye los hiatos. Hiatos, recuerden que cuando hablamos de hiato consiste en separar dos vocales, cuando se separan dos vocales. O sea que estaban formando diptongo y ahora las separo esas dos vocales. Los hiatos. Luego comparta en plenaria cómo hizo para reconocerlos. Los hiatos son una sílaba que termina en vocal y la siguiente empieza en vocal, pero yo no las uno, ¿verdad? Entonces vamos a ver dónde están hiatos. En Pedro y Paula, ahí no hay hiato, ¿verdad? Pedro termina en vocal, pero Paula empieza en vocal. Entonces no puede ser. Carlos termina en consonante y está la I después, pero no puede formar hiato ahí. María termina en vocal, pero decidieron no empieza en vocal la siguiente sílaba. Armar, aquí, una antología. Ahí pueden formar hiatos. Sí. Sí, porque una termina en vocal y antología